Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué grato es que podamos reunirnos nuevamente a través de nuestros grupos pequeños y poder disfrutar del compañerismo, de estar juntos, de oír la palabra que Dios tiene para nosotros. Y como ustedes saben, ya hemos venido estudiando el libro de Mateo, capítulo 5, y Dios nos ha hablado de una manera muy grande, muy poderosa, y creo que hoy también Dios lo va a hacer. Así que les animo para que tengamos muchas ganas de aprender hoy día, porque la palabra que Dios tiene para hoy día, para nuestras vidas y para nuestros grupos pequeños, es de gran bendición. A mí me ha bendecido muchísimo, he aprendido muchísimo y quiero compartirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que tomen su cuaderno de notas, su Biblia, pendiente de lo que el Señor nos tenga que hablar, ¿cierto? Seguro que Dios siempre tiene algo importante que decirnos y hoy día no va a ser la excepción. Así que doy gracias a Dios por estar con ustedes. Para mí es un privilegio poder estar en cada grupo pequeño compartiendo la palabra y estar juntos. Ahora estamos juntos, estamos reunidos, así que les mando un abrazo, los quiero, los amo muchísimo a todos los grupos pequeños que están viendo las enseñanzas y están creciendo o estamos creciendo juntamente a través de la palabra de Dios. Quiero que en este momento podamos abrir nuestra Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 5, del 38 al 48. Son 10 versículos, es un poco extenso, pero todo trata del mismo tema, así que vamos a leerlo y vamos a sacar la enseñanza, los principios espirituales que Dios tiene para nosotros. Muy bien. Mateo capítulo 5, versículo 38, en adelante dice lo siguiente. Perdón, voy a leer la nueva traducción viviente. Y el 38 en adelante dice, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante un tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no le des la espalda a quienes te pidan prestado. El 43 dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, de esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos y cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Qué tremenda enseñanza, qué tremendo desafío el Señor nos da, ¿cierto? Debemos recordar que el sermón del monte o de la montaña es lo que el Señor nos está transmitiendo, nos está enseñando acerca del perfil, de las características que se deberían manifestar en los ciudadanos del reino, en los discípulos del Señor, los creyentes, todos nosotros los que somos la familia de Dios. Entonces estas cosas deberían manifestarse en nuestro diario vivir, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos. Debemos recordar que estas enseñanzas son principios espirituales que son importantes para nosotros y no nos podemos pasar por alto. A través de esta semana hemos visto cómo Jesús viene enseñando a través de algunos ejemplos y algunas exageraciones que ha ocupado para enseñar los grandes principios espirituales. Por ejemplo, cuando dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala, sácala de ti para que no peques. Entonces, no es que Dios nos está diciendo que nos estemos, ¿cierto?, descuartizando nuestro cuerpo para no pecar, sacándonos los ojos o quitándonos los miembros del cuerpo, no, sino que Él ocupa esta exageración para enseñarnos un principio espiritual. Y dentro de esta enseñanza también hay exageraciones que el Señor está ocupando para que nosotros podamos entender lo importante que es obedecer su palabra. Dios quiere que nuestro corazón sea transformado por su enseñanza. Y la pregunta es obvia, ¿cierto? ¿Cómo podemos ser transformados por Dios? Bueno, somos transformados cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando la ponemos en práctica. Y esto es lo que Jesús busca, que nosotros podamos practicar lo que Él nos ha enseñado. Seremos transformados si obedecemos. Eso debemos entenderlo. Y
como punto número 1 de esta enseñanza en el día de hoy, quiero hablar lo siguiente. Número 1, no busque la venganza o no busquemos la venganza. ¿Qué quiere decir esto? El mandamiento bíblico, ¿cierto? Cuando Jesús está enseñando esto y dice que el castigo debe ser de acuerdo al daño y dice ojo por ojo, diente por diente, significa que la persona que hizo el daño, ¿cierto? Tiene que restituir lo dañado al mismo nivel del daño que produjo, tiene que recompensarlo. A eso se refiere el mandamiento. Y lo que busca el mandamiento bíblico, lo que buscaba en el contexto de Jesús y en la época, era ser equitativo en la justicia que debía aplicarse. Pero lamentablemente los maestros fariseos, los maestros religiosos de la época, estaban ocupando o malinterpretando el destino, ¿cierto? O el sentido, el propósito de los mandamientos del Señor. Sabemos que todos los mandamientos del Señor son buenos, pero los judíos o los maestros judíos de la época estaban torciendo las escrituras para beneficio propio. Ellos habían torcido este mandamiento al punto que estaban buscando vengarse, que estaban buscando la venganza, apoyaban este mandamiento, ellos lo manipulaban y lo que querían realmente no era un juicio justo, no era el sentido o el espíritu del mandamiento, sino que ellos estaban haciendo era permitiendo que la venganza se apropiara de sus corazones. Cuando hablo de venganza me acuerdo del Chavo del Ocho, cuando dice que la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Así que, entre comillas, pongan ese pensamiento que no está en la Biblia, pero está en la serie del Chavo del Ocho. El Señor nos está enseñando cómo responder de forma cristiana a situaciones que muchas veces son injustas. ¿Por qué? Porque Él pone ejemplo de lo que hemos leído. Si alguien quiere quitarte tu capa, si alguien te hiere la mejilla, ponle la otra. Si alguien te pide que lleves la carga, ¿cierto? Llévala 2 millas. ¿Por qué? Porque Jesús lo que está haciendo es está confrontando al pueblo judío. Cuando Él está hablando acerca de que si alguien te golpea la mejilla, tú ponele la otra, el Señor no está hablando literalmente que nosotros pongamos nuestra cara para ser golpeados, sino que está ocupando un ejemplo, una exageración, para enseñarnos un principio espiritual profundo. Por ejemplo, si alguien habla mal de ti y te está ofendiendo, no busques defenderte. No busques defenderte tú mismo. Si alguien te quiere poner en pleito, no entres en pleito. Si alguien, en el contexto que Jesús lo está diciendo, porque la ley de la época, ¿cierto? O bajo la esclavitud el mismo pueblo judío estaba viviendo, significaba que ellos estaban obligados a llevar el equipo de un soldado romano, porque acuérdense que los judíos estaban bajo la opresión romana, estaban bajo esclavitud, eran esclavos de los romanos. Entonces ellos, por exigencia y por ley, ellos podían como soldado decirle a un judío, por ejemplo, ¿sabes qué? Necesito que lleve mi equipaje una milla, a 1,5 kilómetros, como ustedes quieran decirlo. Entonces, ¿cuál era el problema? Es que los judíos tenían que hacerlo obligadamente y muchas veces lo hacían de mala forma porque estaban obligados. Y el Señor les dice, si un romano te dice que le lleve el equipaje por 1 milla, llévasela 2, ofrécele, actúa como un cristiano, tienes que responder con amor, no con un sentido de venganza. Entonces lo que el Señor está enseñando en este principio es que nosotros debemos responder a situaciones de nuestra vida de forma cristiana, como el Señor espera que nosotros lo hagamos y no como todo el mundo lo haría. No debemos buscar venganza por el mal que nos han causado. Es ahí la raíz del asunto, es ahí donde el Señor quiere llegar. Que la venganza, que el odio no se apodere de nuestros corazones, que nuestro corazón se mantenga limpio. Me acuerdo de Proverbios cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarden su corazón porque de él sale la vida. El Señor está preocupado no de lo exterior, sino de lo interior que hay en nuestro corazón y en nuestra vida. En nuestra vida, amigos y hermanos, nos vamos a enfrentar con situaciones complejas que nos van a llevar en práctica o nos van a llevar a poner en práctica lo que el Señor quiere que aprendamos. Y la única forma de especializarnos y aprender a obedecer es cuando estamos en situaciones complejas. Y el Señor nos pondrá en estas situaciones difíciles para que nosotros aprendamos a vivir bajo sus normas, bajo sus parámetros. El Señor nos está enseñando un gran principio espiritual para poner nuestro corazón en una posición
correcta, en una posición de amar a las demás personas. Es ahí donde debemos reaccionar cuando estamos en el momento complejo, porque aprender esto, escucharlo y tener esa información es fácil, pero nosotros necesitamos poner en práctica lo que el Señor nos ha mandado. Y para eso el Señor nos va a poner en situaciones complejas. El Señor pone algunos ejemplos, ¿cierto? En lo que hemos leído. ¿Y qué nos está enseñando el Señor? Que no debemos buscar la venganza por ningún motivo. Si alguien te está insultando, si alguien te insultó, habló mal de ti, si alguien te quiere poner en pleito, si alguien quiere ejercer autoridad inapropiadamente como lo estaban sufriendo los judíos de la época, los soldados romanos podían decirle, oye, la ley te obliga a ti a llevar mi equipaje, así que hazlo, lleva mis cosas rápido. Y el judío tenía que hacerlo por obligación. Entonces hay personas que a lo mejor ejercen autoridad de mala forma. Puede ser algún jefe en el trabajo, alguien que tenga autoridad sobre nosotros y nos está haciendo la vida imposible. Pero la Biblia nos dice que nosotros no debemos buscar la venganza, no debemos actuar de una forma cristiana. Miren lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen a su debido tiempo. Sus pies resbalarán, les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Dios quiere que nuestro trato hacia las demás personas esté basado en el amor que debemos nosotros manifestar como cristianos. Y si la otra persona, de manifestar nuestro amor, no es si la otra persona lo merece o no lo merece, sino que nosotros debemos amar porque Dios es amor. Y porque Él lo manda a hacer. Algún día Dios juzgará a todos los hombres de acuerdo a sus obras, de acuerdo a cómo se han comportado, de acuerdo a lo que han hecho. Pero el llamado para nuestra vida no es a juzgar a los demás, sino es amar a los demás. Dios algún día, como dice su palabra, Él es un juez justo y Él retribuirá. La palabra venganza significa dar pago o retribuir. Entonces, el Señor dice, mía es la venganza en uno de sus textos en la Biblia. Mía es la venganza. Yo soy el que voy a pagar a cada uno de acuerdo a lo que ellos han hecho. Pero ustedes no están llamados a ejercer venganza, sino que ustedes están llamados a ejercer amor. El Señor juzgará con justicia a todas las personas algún día. Y hay muchas situaciones en nuestra vida que parecen injustas. Y a nosotros nos produce a lo mejor un sentido de venganza, de querer dar el pago, la retribución a esas cosas malas que suceden. Pero el Señor no nos llamó a eso. El Señor nos llamó a poder amar y no a juzgar. Lo segundo que debemos hacer, chiquillos y hermanos, es amar a nuestros enemigos. El primer punto hablaba acerca de que nosotros no podemos buscar la venganza porque no hemos sido llamados a vengarnos, ni a dar el pago a las personas que hacen lo malo, sino que el Señor nos ha llamado a tener una actitud de cristianos. Lo segundo que el Señor nos lleva es que no solamente no debemos buscar la venganza, sino que debemos amar a nuestros enemigos. Y ahí el Señor va subiendo el nivel de amor y de carácter cristiano que debemos tener. Y no es fácil, no es fácil. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. El segundo punto es ama a tus enemigos. La Biblia dice, en el versículo 43 del capítulo 5 de Mateo, dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos, pues Él da la luz de su sol tanto a malos como a buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Este es un mandamiento, este es uno de los mandamientos más importantes que Jesús menciona, porque cuando los maestros de la ley se acercan al Señor y le dicen, oye, ¿puedes resumir la Biblia? El Señor les dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el término prójimo significa próximo, el que tengo al lado. Y el Señor, a través de este mandamiento, Él estaba buscando que nosotros manifestáramos nuestro amor con todas las personas, pero los judíos, los maestros, como siempre ahí torciendo la ley, ellos decían, mi prójimo es mi hermano judío, los de mi pueblo nomás. Ellos son mi prójimo, a ellos estoy obligado por Dios a amar, pero no a todo el mundo. Recuerden que los judíos estaban bajo el imperio romano
y estaban bajo esclavitud, entonces estaban viviendo situaciones difíciles. Ellos decían, ok, no hay problema en amar, pero yo amo solo a los de mi familia, a los judíos, a los romanos, esos romanos que nos vienen a invadir y que nos mandan a llevar su carga, nosotros no estamos obligados a amar. Y el Señor nos desafía a nosotros y al pueblo en el tiempo donde estuvo Jesús con los judíos, le dice, ama a tu enemigo. Y este es un desafío que va totalmente en contra de lo que los maestros judíos estaban enseñando. Entonces, los maestros religiosos interpretaban la ley a su conveniencia. Voy a amar a los que me aman, voy a amar a los de mi familia, pero el Señor dice, ama a tus enemigos. Y este es un desafío que está vigente hasta el día de hoy para nuestra vida. Qué fácil es amar cuando somos amados. Qué fácil es amar a las personas que son fáciles de amar, a las que son agradables, a las que son simpáticos. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que debemos amar a todas las personas. No solamente a los fáciles de amar, no solamente a nuestra familia ni a nuestros amigos, sino a nuestros enemigos. Que debemos amar a aquellas personas que nos persiguen, que injustamente hablan cosas sobre nosotros. Y ahí está el desafío. Y ahí está lo grande de esta palabra, que el Señor nos está llevando al nivel de amor que Él tiene. ¿Por qué? Porque Él dice que hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre justos e injustos, le da el aire para respirar a justos y a injustos. Por igual, Él no hace distinción en algunas bendiciones que el Señor le da. Entonces, cuando oramos por nuestros enemigos, y por las personas que nos persiguen, como dice el texto bíblico, estamos haciendo la voluntad de Dios. Jesús no solo enseñó esto, sino que lo vivió, porque decirlo es fácil, hermano. Decir, ama a tu enemigo, y a lo mejor de esta parte de la pantalla donde estoy yo y estoy enseñando, digo, debemos amar a nuestro enemigo. Decirlo es fácil, escucharlo es fácil, pero lo que no es fácil es vivirlo. Y ahora Jesús, cuando enseña esto, no solamente lo está enseñando como una información, sino que Él con su propia vida le da ejemplo a sus discípulos de todas las enseñanzas que Él hacía. A mí me encanta cuando la Biblia dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos o los escribas, que eran los maestros religiosos de la época, que enseñaban cosas que eran verdad, pero no las vivían. Jesús no solamente enseñaba, sino que experimentaba en su propio cuerpo la palabra que Él enseñaba. ¿Por qué digo esto? ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, amen a sus enemigos. Oren por las personas que los persiguen. Y no solamente suena bonito, sino que en el capítulo 23, versículo 34 de Lucas, cuando Lucas está relatando la crucifixión de Jesús, ¿saben lo que dice el Señor? Presten atención a esto. Lucas 23, 34 dice lo siguiente. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. ¿Saben cuándo Jesús dijo esto? Cuando Él estaba siendo crucificado, cuando había sido golpeado, cuando había sido escupido, cuando lo habían agarrado a bofetadas. El Señor le dice, perdónalos, Señor. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. El Señor estaba pidiendo y orando por aquellas personas que lo estaban golpeando. Es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo. El Señor nos ha dado ejemplo. Y no solamente le estaba dando el ejemplo a los discípulos de esa época, sino hasta el día de hoy. Y no solamente el Señor Jesús vivió una situación compleja. Vamos a ver que en el libro de los Hechos hay un discípulo que da ejemplo de esto. Esteban, Hechos capítulo 7, versículo 58. Presten atención a lo que dice. Lo arrestaron fuera de la ciudad y lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores le quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que más tarde era Pablo, el apóstol Pablo. Mientras lo apiedraban, Esteban oró y dijo lo siguiente: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho esto, murió aquel joven. Este es un ejemplo tremendo. Que en el momento donde las personas que te están golpeando físicamente, te están agarrando a piñascazo por una verdad que estás haciendo y estás predicando el Evangelio de Jesús, esas personas te están matando. Y en ese momento, ahora podríamos decir, bueno, Jesús pidió perdón o perdonar a gente que lo estaba golpeando porque Jesús es hijo de Dios.
Entonces Jesús es lo máximo. Y está bien, no está mal. Pero Esteban era una persona común y corriente como todos nosotros, un discípulo y es un seguidor del Señor. Nosotros podríamos decir, bueno, Jesús lo hizo porque era hijo de Dios, pero Esteban era un ser humano normal, común y corriente como todos nosotros, igual que Jesús. Pero Esteban no era el Mesías, Esteban era un discípulo. Y si Esteban lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Es un gran ejemplo la que nos da el libro de los Hechos. Nosotros estamos diseñados para amar y no para odiar, tampoco para aborrecer. Cuando amamos nos sentimos saludables y libres, pero cuando odiamos, cuando dejamos que la venganza se apodere de nosotros, cuando odiamos a nuestros enemigos y no perdonamos, quedamos en prisiones espirituales que estas prisiones espirituales terminarán destruyendo nuestra vida y nuestro corazón, y no solamente nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida física. Lo tercero y último que quiero compartir en esta lección es que debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial. Presten atención a lo que dice el versículo 46 de Mateo, capítulo 5, versículo 46. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en esto? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. La palabra perfección aquí no quiere decir sin error, sino quiere decir una persona madura. Sabemos que en esta tierra no hay nadie perfecto, solamente Cristo, solamente nuestro Señor es perfecto. Y aquí en la tierra ningún ser humano es perfecto, entonces la palabra nos está refiriendo a que nosotros no nos equivoquemos. La palabra está diciendo que debemos ser imitadores de las conductas de Dios en nuestra vida, ser maduros. El Señor hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre malos y buenos. Él da el aire que respiramos a malos y a buenos. Hay bendiciones de Dios que son para todas las personas sin distinción, como las que ya he nombrado. Pero hay otras bendiciones que son solamente para sus hijos, como la salvación, la esperanza, el gozo, la alegría, ¿cierto? Esas cosas el Señor nos da a nosotros cuando hacemos su palabra y le obedecemos. Pero hay bendiciones que son para todos por igual. Y eso es madurez. Es cuando tú te desafías a enfrentarte a esta palabra y a obedecerla, sabiendo que Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, pensamos, ¿cierto?, ¿cómo debemos actuar? Bueno, la recomendación es justamente eso. Debemos pensar antes de actuar y no llegar y explotar, no llegar y decir, sino que cuando nos enfrentamos a una situación difícil debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Cómo Dios quiere que yo reaccione frente a esta situación, frente a esta dificultad? Debemos hacernos esa pregunta. ¿Por qué? Porque el Señor espera que nosotros saludemos a buenos y a malos. Que saludemos a los vecinos agradables y a los vecinos desagradables. Que amemos a nuestros enemigos. Que oremos por aquellos que nos persiguen. Por ese jefe mala onda. Por ese vecino quizás que es mala onda. Por ese familiar que es mala onda. Por todos aquellos que a veces nos persiguen, nos presionan. A veces incluso injustamente. El Señor dice, no busques la venganza, no ames solamente a las personas que te agradan, sino que ama a todo el mundo. No busques la venganza y sé perfecto, sé maduro. Saluda a todos, a los vecinos que son agradables y a los vecinos desagradables. Ama a tus familiares que son fáciles de amar y ama a tus familiares que son difíciles de amar. Ofrece tu amistad, tu amor a todo el mundo como el Señor lo hace también sin distinción. Ayuda a todos los que puedas ayudar sin distinción, porque Dios también lo hace. Y nuestro desafío es imitar la conducta de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestra manera de vivir. Este es un desafío que vamos a enfrentar todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con nuestro carácter. Y Dios quiere que vamos madurando, vamos creciendo, vamos siendo cada día más parecidos a Él. No debemos vivir ni actuar como el mundo lo hace, buscando venganza, amando solamente a los que no son fáciles de amar, ¿cierto? No, debemos actuar y hacer la voluntad del Señor. Debemos vivir y actuar bajo la cultura del reino de los cielos, porque esto es lo que Dios espera de nosotros. Y para vivir de esta forma, hermanos, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos tener comunión con Dios, necesitamos estar pegados a su presencia para que el Señor nos dé ese corazón que necesitamos para cumplir la palabra de Dios.
Este es un gran desafío. ¿Quién de nosotros no ha sentido deseos de venganza? ¿Quién de nosotros no ha sido tentado solo a amar a las personas que nos conviene amar? Cuando sale una noticia en televisión que ladrones asaltaron a una familia, cuando vemos ladrones que se roban los autos o le roban el auto a una familia, haciendo los famosos portonazos, ¿cierto? Y le roban los bienes a personas que son gente de trabajo. ¿Cuánto de nosotros no nos da rabia cuando sale en las noticias alguien que abusó de otra persona? Los traficantes, los delincuentes, y nosotros decimos, si yo tuviera un alma, no dejaría a nadie en vivo, ¿cierto? Y el deseo de venganza, de hacer justicia por nuestra propia mano, aflora en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero el Señor no nos ha mandado a juzgar, el Señor nos ha mandado a amar y orar por el traficante que vive quizás cerca de ti, a lo mejor ni siquiera lo sabes. Orar por los delincuentes que roban, por los delincuentes que asaltan, que hacen daño. Orar por aquellas personas que dañan a otras. Y decir, Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de aquel que es delincuente. No solamente los delincuentes que salen en televisión y estos que tienen cara de malo. Hay mucha gente que delinque y que tiene una buena posición económica, pero igual roba, igual miente y hace pecado delante de Dios. Esto no estoy hablando de clases sociales o de condiciones sociales, estoy hablando de una condición del corazón. ¿Cuánto cuesta orar por aquellas personas que hacen lo malo? Por aquellas personas que me afectan a mí como persona. Y el Señor está diciendo eso. Si quieres ser perfecto como tu Padre, tienes que hacer la voluntad de nuestro Padre, amar a todos por igual. Y yo te desafío en esta semana a que puedas hacer una oración con el corazón de Dios. Que ores por ese familiar que a lo mejor es complicado, que ores por ese vecino que es complicado, que ores por las personas que hacen lo malo y decirle, Señor, como lo hizo Jesús y como lo hizo Esteban, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, no te conocen, no han conocido tu amor. Por eso la gente hace lo malo y su corazón es de continuo el mal. Y no tenés ese deseo de venganza, no tenés ese deseo de hacer justicia por nuestras propias manos, sino decir, Señor, ayúdame a actuar como tú lo harías, Señor. Ayúdame a amar a estas personas, a orar por ellas y a predicar tu evangelio, porque sabiendo nosotros como creyentes que lo único que puede cambiar a nuestra sociedad es el mensaje de la palabra de Dios. Así que les mando un abrazo, espero que esta palabra haya sido de bendición, que puedan discutir el tema ahí en su grupo pequeño. No busquen la venganza, ama a tus enemigos y sé perfecto como tu Padre que está en los cielos. Es un gran desafío. Así que yo les invito a que oren ahí en su grupo pequeño y le pidan al Señor y le pidamos junto al Señor que nos ayude a hacer su voluntad. Les mando un abrazo, les amo, que el Señor les bendiga y tengan un excelente tiempo en su grupo pequeño. Muchas, muchas bendiciones.